Hola amigas, amigos, qué gusto estar otra vez acá entre nos, este programa en el cual me da muchísimo gusto recibirlos una vez más y que ustedes nos reciban. Y fíjense que en este espacio en donde siempre platicamos de diversos temas empresariales, políticos, sociales, de cultura, artísticos, esta ocasión decidí invitar para mí un personaje que además lo estoy conociendo y lo voy a conocer junto con ustedes, pero que le he tomado un gran respeto por su valentía, por su entrega, y ya iremos conociendo. Él es Juan Carlos Cuevas Reyes, y aunque es Cuevas, no somos familiares, pero bueno, te saludo con mucho gusto, Juan Carlos, y además agradezco infinitamente el hecho de que hayas aceptado estar con nosotros, quienes nos hacen favor de ver y escuchar este día, porque Resistencia Veracruzana, que seguramente ya que dije este nombre, muchos de ustedes van a saber de qué estamos hablando. Y bueno, sin mayor preámbulo de mi parte, me gustaría en principio, Juan Carlos, saber ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos? Ese hombre que anda aquí y allá, muchas veces vemos tu rostro, muchas veces no, pero sí vemos tu gran valentía. Juan Carlos Cuevas Reyes, ¿qué tal? Muchas gracias antes que nada por invitarme a este espacio. Juan Carlos Cuevas Reyes es un ciudadano de a pie, sin fines políticos ni de lucro, simplemente un ciudadano harto por parte de los abusos de autoridad de la administración pública, municipal, estatal o federal. Respecto a eso fue que decidimos iniciar nuestro proyecto Resistencia Veracruzana, siempre conforme a la ley. Hay una ley en Veracruz que se llama la Ley de la Participación Ciudadana para el Estado de Veracruz, que a los ciudadanos nos permite reunirnos, hacer un empadronamiento y enseguida darnos de alta como visores de la administración pública, una Contraloría Ciudadana. La participación ciudadana está contenida en todas las leyes, en todos los reglamentos, pues a fin de que el gobierno, la administración pública, vaya de la mano con los ciudadanos para precisamente hacer un contrapeso y regular sus actividades, su función. Y eso es nuestro fundamento como Resistencia Veracruzana. Yo estudié la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UB, en Boca del Río, en el campus Mocambo. Y fue así que hacemos esto a forma de prensa, con las técnicas de la comunicación para esta nueva era de la tecnología digital. Así es. Mi servicio yo lo hice en el RTV, ahí fue que aprendí muchísimo. Estuve en el departamento de diseño e imagen a cuadro, diseño e imagen, también en el departamento de iluminación y en la escenografía, ambientación. Le eché muchas ganas a mi servicio, pero ¿qué crees? Que no me contrataron cuando terminó. Y esa era mi idea. Claro. Después de que no me contrataron, pues emprendí por mi propia parte, mi medio de comunicación, la Resistencia Veracruzana, y enseguida se volvió asesoría y enseguida se volvió regular a las autoridades. Tú dices, y me queda más que claro al ver todas tus plataformas y seguirte en las redes sociales, este hartazgo del que tú, quienes conforman Resistencia Veracruzana, que ahora sabremos quiénes son y cómo se va componiendo desde que nace, este hartazgo del que estamos hartos, del que estamos cansados, del que ya no soportamos más. Yo jamás en mi vida he tenido más miedo en las noches, le he tenido más miedo a la policía que hoy, que vivo aquí y me ha tocado vivir en muchas partes de México, y la verdad es que lo que hoy vivimos es impresionante ciertamente. Pero cuéntanos, un día amaneces y dices, quiero conformar un grupo, me queda claro, basado en estas posibilidades legales que existen, pero también desde una iniciativa de decir, voy a hacer ¿qué? Bueno, más bien yo di de alta mis redes sociales y lo que hacía yo es agarrar videos que eran tomados de las redes y simplemente publicarlos. Después la ciudadanía, porque puse mi número, me empezaron a contactar, y aquí qué hago, y me pasó esto, me pasó aquello, qué procede. Y de ser una página que simplemente compartía yo videos de otras personas tomados de redes,
ahora se volvió asesoría, así fue como una cosa llevó a otra. Eso es lo que me llama mucho la atención, Juan Carlos, que cuando te enfrentas a los diferentes, y por ahí vamos a estar viendo algunas imágenes de tus videos, cuando te enfrentas ante las fuerzas del orden en general, federales, estatales, municipales, viales, siempre llegas hablándoles con un conocimiento de los artículos, de las legislaciones y demás. Estudias ciencias de la comunicación, y ¿qué te hace entrar y entender toda esta parte jurídica? Bueno, antes de estudiar la carrera de ciencias de la comunicación, yo estaba en la Facultad de Derecho, en la UV, pero siempre mi deseo fue estudiar ciencias de la comunicación. En ese tiempo se podía presentar 2 carreras, pero no había yo quedado en ciencias de la comunicación, pero sí en Derecho. Okay. Volví a presentar para ciencias de la comunicación, pero ya tenía yo conocimiento de las ciencias jurídicas, pues lo básico. Y fue así que tengo esos conocimientos en Derecho. De ahí, cuando esto se volvió asesoría, cuando se volvió activismo, cuando empezamos a tomar pancartas, acciones en defensa de nuestro pueblo, pues hay que tener completo conocimiento de las normas, de los reglamentos, de las leyes, de los códigos, de las disposiciones oficiales, y eso es la garantía de los activistas de la resistencia veracruzana, los ciudadanos informados. Qué peligroso es combatir la corrupción cuando no tienes el mínimo conocimiento, pues, de las funciones y de las atribuciones y de las facultades de las autoridades. En cualquier ámbito de su competencia va uno a ciegas. El conocimiento es poder, y es por eso que mientras más capacitación, más conocimiento y estudio y análisis e interpretación de las leyes tengamos y de los reglamentos, pues más fácil vamos a poder combatir la corrupción. Vamos a conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, los procesos, los mecanismos, la forma de reaccionar, y no tan solo en las ciencias jurídicas, pero también las estrategias de la comunicación. Para esta nueva era de la tecnología digital es básico tener ese conocimiento. Cómo hacer un video en vivo, el cuerpo de una noticia, de un reportaje, cómo hacer el periodismo de investigación. Eso es lo que conforma la resistencia veracruzana. Son 2 ciencias las que se unen: las ciencias jurídicas y las ciencias de la comunicación para esta nueva era de la tecnología digital. Hay abogados especialistas que los policías hacen lo que quieren de ellos y los bajan del coche y abusan de sus derechos y quedan impunes. Y el abogado especialista queda impune su agresor y no llega a alcanzar la justicia, por más especialista que sea. Nos han buscado. Y todos los que se suman a la resistencia, tenemos un equipo jurídico, pues también han sido personas que han sufrido agravios. ¿Cómo es que un día decides arrancar? Bueno, entiendo, haces tus redes, inicias, te empiezan a llamar, y entonces es ahí cuando dices: vamos ya a darle un esquema, entiendo. Nunca faltan los ciudadanos que se interesan en este proyecto, precisamente porque han sido abusados en sus derechos humanos. Claro. En eso yo di de alta en el 2021 un grupo que se llamaba Resistencia Civil Pacífica Jalapa. Okay. Ese proyecto después se convirtió en Resistencia Ciudadana Jalapeña, un proyecto local. Solamente nos fijábamos en nuestra ciudad capital, en Jalapa. Yo de aquí soy, de la colonia Ferrer Guardia. Un saludo para todos mis amigos. Enseguida el proyecto empezó a crecer. Y aquí en Jalapa había muchos retenes por parte de la policía, retenes recaudatorios que violentan nuestro artículo 11 constitucional, el derecho al libre tránsito, uno de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, y también en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano forma parte. Y los policías ponían su retén recaudatorio a revisar a las personas fuera de sus facultades, fuera de sus atribuciones, el policía revisando la licencia y pidiendo la INE y checando las verificaciones, cosas que no le competen, para sangrar al pueblo. Le encontraban alguna falla, aunque no fuera materia de que ellos la regulan, y ya por eso. Es decir, veía yo justamente en uno de tus entregas que has hecho, en donde decías que al final del camino algo se había avanzado ya en Jalapa, en el sentido de no tener tantos retenes.
¿Están prohibidos en su totalidad los retenes o en qué caso legalmente son justificados? En la ciudad de Jalapa ya no hay retenes y esto ya tiene tiempo, los atacamos muy fuerte. Los retenes son inconstitucionales cuando no tienen un oficio de comisión. El oficio de comisión va firmado por su superior jerárquico. El oficio de comisión es el que dice qué patrulla o qué patrullas van a estar, en qué calle, qué tareas persiguen, qué oficial va a estar a cargo, qué oficiales le acompañan, sus nombres y todos con su acreditación. Es decir, en este caso, para poner un ejemplo muy, muy puntual, un retén de alcoholímetro evidentemente está totalmente sustentado en estos reglamentación, en este protocolo que estás comentando. Aquel retén que se pueden encontrar en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en donde simplemente te detienen para preguntarte dónde vas, le voy a hacer una revisión de su auto, demás, es prohibido. Eso es prohibido, es un delito, es inconstitucional. Naturalmente hay ciudades donde sí hay retenes y el mismo gobernador los ha anunciado, el secretario de Seguridad Pública los ha anunciado. Por ejemplo, en Poza Rica ha habido muchas masacres ahí y ahí va a haber por defecto retenes o puestos preventivos provisionales. Pero digamos, esos retenes a los que te refieres en Poza Rica, que te refieres en puntos rojos. En puntos rojos creo que es todo el estado desafortunadamente, pero los puntos más rojos, los que ya están ardiendo de delincuencia y de crimen organizado y demás, ahí sí es legal siempre y cuando se tenga todo este proceso. Un oficio de comisión, un punto estratégico, pero por más Poza Rica que sea uno de esos puntos rojos que el gobierno ha anunciado que va a haber esos puestos de revisión, se pone un retén en lo oscuro, en un lugar desolado, en una curva, en una cima, y sin oficio de comisión y sin iluminación, sin conos, sin una carpa, pues naturalmente esos retenes, aunque sea en esos municipios de puntos rojos, son ilegales, son inconstitucionales. Oye, como también te escuchaba yo decir que este tema del pasamontañas, el ente oscuro, el ocultar el rostro del policía también es un no delito, pero sí es algo inconstitucional. Es una falta administrativa en la que incurren los elementos, porque para eso hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública y un secretariado ejecutivo del Sistema Nacional Pública, que fue el que se encargó de hacer un manual de uso de uniformes, de divisas, para darle a las policías de toda la nación, es un sistema nacional, a los policías de toda la nación una imagen homologada, una imagen que proyecte confianza a las instituciones de seguridad pública en toda la nación. En este manual del uso del uniforme es que se instruye a los policías operativos, turísticos, de la montada, antimotines, de cualquier adscripción que sean, viales, tránsitos, aquellos no pueden usar un pasamontañas. Tú como ciudadano, ahorita quiero entrar más a la parte operativa de tu día a día, pero digamos, como ciudadano, cuando te enfrentas a una situación, a un caso, a un tema, me gustaría que nos dijeras si recibes una llamada, si andas en busca de ellos, pero cuéntamelo después de este comercial que es muy breve. Regresamos en unos segunditos. En Ferchegas queremos darte una experiencia fácil, amable y rápida, creando un concepto diferente en nuestras estaciones de servicio para que tengas una nueva experiencia de carga. Nos aseguramos de darte el mejor servicio, facilitando las formas de pago, ya que aceptamos diversas tarjetas bancarias y facturación para tu comodidad. Desde hace 25 años nos hemos preocupado por innovar y siempre darte más. Pues gracias, Juan Carlos, ya regresamos acá y nos quedamos en esta parte muy, muy interesante en saber cómo es tu operatividad diaria e irnos adentrando cada vez más a casos específicos que te ha tocado vivir. Ok, antes voy a cerrar mi tema de los pasamontañas, solamente con esta aclaración. Claro. Este manual del uso de uniformes solamente faculta a los elementos
de operativos especiales, los que tienen una tarea, pues por ejemplo, detener a un narcotraficante, tareas que realmente ponen en riesgo la integridad de los oficiales, los de investigación, los de operativos especiales, solamente ellos a usar un pasamontañas. Entonces no va a venir un tránsito, un policía operativo o de la montada o un antimotín a usar pasamontañas y que nunca puedas ver ni su rostro. Tú como ciudadano tienes el derecho de decirle, quiero ver su rostro. Claro que sí, y también que se identifique con su licencia oficial colectiva, una acreditación para que el ciudadano pueda cerciorarse que es un policía certificado, un elemento certificado de la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto lo encontramos en el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero para nuestra ley local, para los policías veracruzanos, es el artículo 99 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y así lo dice expresamente, que tenemos el derecho y ellos la obligación de mostrar su credencial que los certifica como elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que el ciudadano pueda cerciorarse si es un elemento acreditado. Y además de ver su rostro. Claro que sí. Y yo como ciudadano, ya me detuvieron, yo le digo, necesito ver su rostro, necesito que se acredite, saber por qué me está deteniendo en un momento que fuese en auto o en moto o en lo que es a pie, como sea, porque además te detienen como sea, desde caminando, en bicicleta, como se les dé la gana, te detienen y te ultrajan como quieran. Si eso me dice por qué lo voy a hacer, no procede, demás, como ciudadano, ¿a qué tengo derecho? Tenemos derecho y más bien la garantía de hacer una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y aparte una queja administrativa en la Dirección de Asuntos Internos. Esas son nuestras garantías o los mecanismos que tenemos para poder que ese mal actuar del policía pues no se vuelva a repetir o no quede impune. Si un policía te detiene aleatoriamente y que la revisión de rutina, pues eso es inconstitucional, es violatorio de nuestros derechos fundamentales, porque tenemos el derecho humano a que nadie puede ser molestado en su persona, en su domicilio, en sus pertenencias, en sus documentos, sin la autorización correspondiente por una autoridad correspondiente. ¿Qué se justifican hoy de hacerlo? Bueno, eso es el derecho que tenemos. Entonces, si ellos lo hacen aleatorio, si no hay un motivo, pues eso entonces es violatorio de nuestros derechos. Para que ellos puedan revisar a un ciudadano en sus pertenencias o detener su marcha, su libre tránsito, debe haber 3 supuestos, únicamente 3 supuestos, y esto lo encontramos en el Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente. Es un protocolo nacional de observancia general para todos los policías de la nación mexicana. El Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente maneja 3 supuestos por los cuales un policía puede iniciar sus funciones. El primer supuesto es la flagrancia de un hecho delictivo o de una falta administrativa. El segundo supuesto es una sospecha objetiva razonada que el policía pueda comprobar empíricamente. Supongamos que vas ensangrentado, o que vas en un vehículo y lleva una huella de golpe, o que te vuelas un alto. Pues ¿por qué se vuelve el alto? O que va pasando la policía y partes a correr. Pues naturalmente es una sospecha objetiva. Claro. El tercer supuesto sería entonces un reporte. Perdón, que en este segundo que estás planteando, híjole, como en teoría es objetivo y es a criterio, digamos, de esta autoridad, pueden hacer ahí pues un tema bastante complicado, ¿no? Porque pueden decir ellos o decir que intuyen una cierta situación, eso ya los protege de alguna manera. Es correcto. Okay. Es un tema amplio, tiene muchas aristas, ¿no? Aristas. Bueno, el tercer supuesto, sería un reporte, un señalamiento o una denuncia al 911. Okay. Tal vehículo hizo esto
¿Pero necesariamente del 911? Ajá, o de un ciudadano que te señale directamente. Ok, bien. Entonces, si un policía te dice, es que tenemos el reporte de un vehículo que coincide con el que tú llevas conduciendo, o si vas a pie que coincide con tus características, pues nosotros tenemos el derecho de pedirle al policía el número de reporte. Cuando nosotros llamamos al 911, siempre se genera un folio, un reporte, y la operadora o el operador que nos contesta tienen un número. En vez de un nombre, un número de operador. Entonces nuestra obligación para estar más seguros de que se va a atender nuestro reporte, porque muchas veces llama uno al 911 y no llegan. Bueno, ¿cuál es el número de mi reporte? ¿Cuál es su número de operador? Entonces ya uno apunta el número del reporte, el número del operador, a fin de que sí llegue el reporte, claro, sí lleguen los policías. Lo mismo sucede cuando el policía te dice, tenemos un reporte de una persona o de un vehículo que coincide con estas características. ¿Podría usted decirme qué número de reporte es? Okay. Y entonces vamos a saber si realmente existe un reporte, claro, o es arbitrario. Porque yo creo que ahí queda el ciudadano de alguna forma también muy indefenso, ¿no? Porque podrían evidentemente falsear información, ¿no? Sí, con el pretexto de tenerte y entonces inventar un número de reporte. Claro. Para eso es muy importante, ahí aplica entonces, ahí es donde entran las ciencias de la comunicación o las estrategias jurídicas más bien. Todo lo tenemos que documentar siempre y ahí se va a ver y a comprobar, porque vamos a tener las pruebas del número de reporte que dio el oficial, de su fundamento legal para ordenar que detengamos nuestra marcha o del motivo del acto de molestia. Es ahí que entran entonces las estrategias de comunicación indispensables para lograr hacer justicia. Claro. Si el policía falsea la información, pues nosotros tenemos las pruebas, investigamos si existe ese reporte y es eso que se necesita. Y lo mejor en esos casos es hacerlo en vivo, es decir, hacer un Facebook Live, una cosa así. Nada de que deme su celular porque me grabó y borre el video y demás, ¿no? Es correcto. El video en vivo, pues enseguida lo van a ver en otras naciones incluso. Y en este caso, en nuestro equipo, todos los que iniciamos un video en vivo, pues tenemos la obligación de estar pendientes. Y aún así, si el policía te quita el celular y te hace manita de puerco para que desbloquees tu celular, tu equipo, para borrar el video, pues por eso es que nosotros estamos bien pendientes de que cuando se pone tensa la situación, enseguida descargamos el video. Aún así tenemos una nube donde se guardan los videos, aún que los borres en la papelera. Y es así como, porque ha sucedido, claro, que a algunos de nuestros activistas en todo Veracruz, pues les quitan el celular los policías rateros y les obligan a borrar sus videos, pero nosotros tenemos en la nube un almacenamiento al cual solamente yo tengo acceso. Y es ahí que tenemos esa prueba de que hasta el celular le quitaron, de que la detención fue arbitraria y se convierte entonces ya en un delito, que es la privación ilegal de la libertad y el abuso de autoridad y varios delitos que pueden configurarse. Entonces, si nosotros como ciudadanos no grabamos y nos da pena o nos da miedo grabar el actuar policial cuando es un acto de molestia hacia nuestras personas o hacia otra persona, pues estamos fritos, estamos muertos. No va a haber justicia, no vamos a alcanzar justicia y va a quedar impune el policía delincuente que no conoce su protocolo o que lo infringe deliberadamente, porque no tenemos pruebas. Para presentar una denuncia y para lograr enjuiciar a un delincuente, pues se necesitan pruebas. Y si no las tienes porque te dio miedo o no te atreviste o te da pena, pues nunca vamos a alcanzar justicia. Ese es nuestro máximo predicamento en esto. Atreverse a documentar lo que está el actuar. Resistencia Veracruzana hoy, ¿en dónde está? ¿Dónde tienen activistas? Tenemos activistas en las principales ciudades del estado de Veracruz. Nos concentramos en las ciudades más grandes. Y es ahí donde después nos hemos ido ampliando, expandiendo hacia los municipios más pequeños. Es difícil que se sumen los activistas porque ciertamente se requiere valor, agallas y mucho conocimiento. Claro. Pero una vez que adquieres el conocimiento, adquieres las agallas. Claro. Y nosotros pues ya tenemos todo un resumen, un acordeón para darle a nuestros activistas
proceso. De denuncia, toda la capacitación, pues yo ya lo tenemos los iniciadores, para que los activistas nuevos que se sumen, pues no tengan que estudiar toda la Constitución y no tengan que estudiar todo el Código Penal, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni el protocolo de actuación, ni esos manuales. Entonces, nosotros ya lo hemos resumido como a forma de acordeón para como un manual operativo. Como un manual operativo, a fin de que nuestros activistas ya lo tengan todo a la mano, de que el ciudadano se anime a combatir la corrupción. ¿Cuántos activistas más o menos hay hoy en el estado de Veracruz? ¿Existen hoy? Yo creo que tenemos, de los que ven ustedes haciendo videos, aproximadamente 50 activistas. Esto dividido en las principales ciudades. Claro. Pero hay más activistas de la resistencia veracruzana que no precisamente hacen videos. Son activistas, son abogados, nos asesoran jurídicamente, nos defienden legalmente, presentan recursos de amparo, recursos de revocación, y esos no salen a cuadro. También tenemos a un gran músico que ha hecho las canciones, los temas de resistencia veracruzana, un músico profesional, al cual yo le estimo mucho y le mando saludos al músico Jesús Olivo, un jalapeño, guitarrista de la V. Y bueno, pues es activista, porque temas muy complejos musicalmente, pero es activista porque aporta algo a nuestro equipo. Para el trabajo. Y esos temas los hemos ocupado en alguna manifestación, en nuestros videos, y pues para motivarnos también nosotros. Y si a la gente no le entra el conocimiento de las leyes, que a muchos no les gusta leer, o que no lo comprenden, pues también por medio de la música esas letras hablan acerca de denunciar, de atreverse, de grabar y de exponer a los servidores públicos. Okay. Así se trata. Bueno, tenemos esos activistas, más o menos. Oye, cuéntame algo. Yo hoy tengo tu número, estoy en una situación complicada. ¿Cómo es que suceden las cosas? Yo te llamo para que tú me vengas a apoyar, o cómo es el proceso de tu día a día. Ahí entra esa pregunta, ahora sí, porque nos desviamos. El día a día de tu servidor, pues así es, recibo muchísimas llamadas. Este celular lo tengo con el número que está para toda la ciudadanía y este es mi número personal. Bueno, pues este celular nunca deja de sonar y son cientos de llamadas al día las que yo recibo en todo el estado de Veracruz. Cuando es aquí en la ciudad de Jalapa, pues aquí somos varios los activistas. Nos estamos divididos por zonas, por sectores, a fin de cubrir toda la ciudad. Naturalmente también tienen su trabajo, todos trabajamos independientemente, pero en medida de nuestras posibilidades es que llegamos al apoyo. Que está pasando esto en Carrillo Puerto, pues, y andamos cerca, llegamos enseguida, a pie, en bici, en moto, en taxi, o como sea, pero tratamos de llegar siempre al momento. Cuando no se puede llegar, pues se le asesora a las personas por la línea telefónica. Supongamos, también me marcan mucho de otros municipios, de los 212 municipios de nuestro estado, pues me marcan mucho los ciudadanos. Por ejemplo, en Ciudad Mendoza, a las 12 de la noche. En Ciudad Mendoza no tenemos activistas, pero se le asesora al ciudadano. Que ya me quieren pedir 10,000 pesos el de tránsito, allá es tránsito municipal. ¿Qué falta cometiste? No, pues es que no traigo licencia. Sí, pero para que el oficial pudiera darse cuenta que no traes licencia, ¿qué falta cometiste? No, pues ninguna. Entonces, ¿cómo se dio cuenta que no traes la licencia? Pues nada más me paro. Entonces ahí es donde se rompe la falta administrativa, porque no puedes llegar a la flagrancia de que le falta la licencia violando tu artículo 11 constitucional o violando tu artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado sin la flagrancia, sin el supuesto, sin la sospecha objetiva razonada, porque entonces está violando tus derechos. No pueden violar tu artículo 11 sin esos 3 supuestos, por eso hay un protocolo. No puedes darte cuenta que te falta una licencia sin antes haber cometido una falta, ¿no? Claro. Entonces se le asesora al ciudadano jurídicamente qué es lo que tienes que hacer, cómo debieron ser los procesos, y si le están viendo la cara, ¿sabes qué? Tienes que hacer un video donde tú estás exponiendo lo que sucede, qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, por qué,
Esto es muy importante, la información bien del contenido. Pues muchos toman video de un policía que está siendo arbitrario, pero no dicen si es en Coatzacoalcos, en Las Chuapas, o en Poza Rica, o en Pánuco, o en Jalapa. Ahora calles en donde estás, ¿no? Ciudad, municipio. O me llaman, ¿y qué policía fue? ¿De la estatal, de la municipal, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Policía Vial? No, pues tampoco supe, ¿no? Y no saben el número de la patrulla, ni qué tipo de oficial era, pues está incompleta la información. Entonces así es como también los apoyamos mucho a diario. Ese es mi día a día, contestar llamadas, atender a los ciudadanos, asesorar a mi equipo, instruirles lo que tienen que hacer, lo que debieron haber hecho, capacitarlos cómo deben tomar un video, porque hay muchos que toman el video hacia los pies, hacia las llantas de los vehículos, pues o de la barbilla para abajo. También mucho el nerviosismo, ¿no? Del momento, la intimidación de las armas, de 3, 4 personajes rodeando tu auto, tu moto, tu persona. Sí. No es sencillo. Es comprensible. Yo entiendo que ustedes que están en el día a día, de aquellos sucesos, Juan Carlos, que tú tengas en mente de todos los que has vivido, que seguramente serán muchísimos, ¿cuáles son esos sucesos que te han dejado marcado, que te han dejado un recuerdo amargo, o también, ¿por qué no?, con un buen sabor de boca de haber logrado algo por un ciudadano? Son muchos. Entendería que sí. Vamos a empezar por uno de los más amargos, mi primer video, el que me encaminó ya a ser activista, no nada más a publicar, sino a emprender acciones. Pues estaba yo aquí en Jalapa, y en la madrugada uno de tránsito estaba agrediendo a un taxista. Yo no era activista, pero ya había yo estudiado la carrera. Entonces empecé un video, era una alteración al orden, el policía ya casi le iba a pegar al taxista. Empecé el video y se me fue encima a mí el oficial de tránsito. Así fue el primer suceso que a mí me marcó para aprender, más bien para tomar acciones, porque cómo va un tránsito a hacer esas cosas. Y ahí lograste algo interesante. Pues ahí lo que logré fue que yo me gané los madrazos que le tocaban al taxista. De plano. De plano, y también pues procedí a la denuncia, a la queja con asuntos internos, alcancé la justicia, y eso fue algo bueno, algo positivo, que vi, a mí me impulsó, sí se puede, nada más que hay que tener valor y pues correr los riesgos. En este caso, pues ya el taxista ya no lo golpearon, pero se lo quité, y eso pues fue favorable, aunque yo me gané las agresiones. Sí. Pero si no habría esto, porque pues es algo que duele y que molesta y que intimida. Entonces eso es nuestro máximo predicamento en esto: no te dejes, toma valor y a como nos toque. Claro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con Juan Carlos Cuevas de Resistencia Veracruzana. Ahora volvemos. Pues ya estamos aquí de regreso con Juan Carlos de Resistencia Veracruzana, y bueno, estábamos escuchando algunos de los sucesos que han marcado a Resistencia Veracruzana, Juan Carlos, a sus activistas, y lo más importante de esta charla es poder como ciudadanos entender que hay ciertos ejemplos
a veces muy lamentables, muy tristes, dolorosos, angustiantes, pero que nos dejan como ejemplo el que sí se puede, que son mucho más las personas buenas, las personas sanas, que los delincuentes con uniforme. Platícanos, Juan Carlos. Bueno, uno de los sucesos que más me ha marcado fue cuando a un ciudadano del municipio de Tres Valles, Veracruz, un municipio que está por Tierra Blanca, sí, a él le cobraban por su camión, un camión cañero que se había volcado en las curvas de Iztaccíhuatlán, le cobraban 413,500 pesos, unas grúas clandestinas en el municipio de Córdoba. 413,500 pesos por las maniobras y el arrastre y el abanderamiento. ¿Eso se lo cobraban cada cuánto? ¿O cómo? ¿Era un cobro? El camión volcó en las cumbres, okay, en las curvas. Ajá. Y el gruero, por darle sus servicios de la maniobra, el arrastre, sí, y la pensión, le quería cobrar 413,500 pesos. Uh-huh. Pues ¿cómo se les ocurre? O sea, con 413,500 pesos se compra 2 camiones, claro, iguales. Pero este señor había pedido el dinero prestado para comprarse su camión. Un señor humilde, no sabía ni leer ni escribir. Entonces me buscó a mí desde Tres Valles. Okay. Pues vente para la ciudad de Jalapa. Aquí vemos eso. Enseguida llegó a Jalapa, lo llevé al Palacio de Gobierno, y la Coordinación de Atención Ciudadana del Estado de Veracruz tuvo a bien comunicarse con ese empresario hasta Córdoba, y de 413,500 pesos que le cobraban, ahora no tenía que pagar ni un solo peso. Y este señor lloraba de alegría, pues el camión apenas lo estaba pagando y ahora ya no lo tenía, y ahora debía 413,500 pesos y tenía que pagar también su camión. Entonces estaba en la ruina y ya era un señor grande. Se le acababa la vida, se les acaba la vida, y así les pasa a muchos. Claro, por supuesto. Entonces eso es algo un recuerdo, una claro, anécdota de una de mis labores para ayudar a un ciudadano que de tener que pagar esa cantidad, de repente no tuvo que pagar ni un solo peso. En ese caso se le agradeció mucho a la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Veracruz por ese apoyo. Y para mí es una gran experiencia para contar y un recuerdo muy hermoso. También a los transportistas del Estado de México, cuando vienen a la ciudad de Jalapa, esto fue en el 2021, pues le vendían una clave para entrar. El tránsito le vendió una clave, le hizo un depósito bancario, y a la hora de entrar a Jalapa, otro tránsito lo agarra y que a mí no me diste el dinero y te vas para el corralón. En ese momento me marca, fui a pelearme ahí a la Dirección de Tránsito del Estado, nada accesibles, ahí dormí toda la noche, estuvimos, pedimos acceso al baño, no nos lo permitieron, pues fuimos a hacer nuestras necesidades al parque de enfrente, llamaron a la policía, se ponen las cosas turbias, pero nosotros teníamos las pruebas y las agallas. Al otro día el delegado de tránsito, pues ¿sabes qué? Mira, ya te vamos a dar el tráiler gratis, no vas a pagar ni la multa ni el corralón, pero por favor ya no sigas haciendo ese escándalo aquí, porque llevaba yo mi altavoz y pues a como se deben defender los derechos se toman, no se piden. ¿Hiciste una manifestación? No, yo solo, 2, 3 amigos más que de repente llegaban, uh-huh, el transportista y su acompañante, pero los derechos se arrebatan, no se mendigan, y eso es nuestro pregonar. No vamos a decirle jefecito ni patroncito, y mucho menos porque están violando nuestros derechos. Los derechos se toman, no se piden. Al otro día nos dieron el tráiler completamente gratis del corralón, sin multa, y por favor ya deja de hacer aquí tanto relajo. Uh-huh. Oye, dime algo, Juan Carlos, ahorita para entrar a otros temas. ¿Tú cómo vives? O sea, ¿de qué vives para poder tener el sostén del día a día? Muy bien, yo puse un negocio de venta e instalación de cámaras de videovigilancia. Ah, ok. Es así como yo vivo. Allá eres un empresario, digamos, tienes un negocio como tal. Ajá, mini empresario, un pequeño empresario. Sí, empresario es hasta el que vende de verduras y tomate, entendido en ese sentido. Oye, Juan Carlos, ¿cómo ves tú el día de hoy? Dos preguntas te quisiera hacer y contéstame la que quieras primero. En principio,
si no temes muchas veces por tu vida, si has sido amenazado, si has sido amedrentado, no solamente en el momento de estar ejecutando alguna defensa, alguna gestión, sino después vía redes. Y la otra es, ¿cómo ves el actuar de la autoridad pública, sobre todo en el tema de seguridad hoy? ¿Y qué nos puedes comentar de esto? He sido amenazado infinidad de veces, que se me ha hecho un cuero bien resistente ante las amenazas. Cuando íbamos a tener presencia en el municipio de Alto Tonga, aquí no vas a venir a hacer tu desmadre, y llamadas telefónicas, muchas llamadas. Una de las más recientes fue cuando publiqué un video del ex delegado sniper de aquí de Jalapa, de la Policía Estatal de la región 20, allanando un inmueble. Entra el tipo con su equipo, todos encubiertos, y descalabrando a las personas y matando a un perrito. Pues entran personas a tu domicilio y pues naturalmente el perrito ladra, ¿no? Pues matando al perro de un balazo y descalabrando a los ciudadanos, culpables o inocentes, no es el tema. Para entrar a un domicilio se necesita una orden de cateo. Claro. Entonces no va a llegar un policía con un gran mazo a romper tus cerraduras y a llevarte detenido, culpable o inocente. Entonces los ciudadanos, la familia de estos ciudadanos, pues me pasaron ese video de la cámara de videovigilancia, que ellos nunca se dieron cuenta que estaba escondida grabándolos, y yo enseguida lo publiqué. Pues como recibí llamadas de amenazas: Juan Carlos, ahora sí, ya hasta aquí llegaste y no la vuelves a contar, a fin de bajar ese video. ¿Qué sientes cuando esto sucede? ¿No sientes temor? ¿Te empodera? ¿Cuál es tu sensación? Al principio me daba miedo, pero esto ya fue algo reciente. Fue en marzo de este año. Ya los tiro a locos y me burlo de ellos, y sé que es mejor morir de pie a morir arrodillado, y eso es lo que yo le enseño a todo mi equipo. ¿Cómo vas a permitir ese tipo de agravios? Ahí entraron a una casa, pero después pueden entrar a la tuya o a la de cualquiera que nos esté viendo, y entonces nadie va a hacer algo. Eso va al otro tema que me preguntabas. La autoridad no hace nada, el gobernador no hace nada, el secretario mucho menos, y el gobierno del estado de Veracruz es de puertas cerradas. Yo he ido muchas ocasiones al Palacio de Gobierno, y es de puertas cerradas para los activistas y para los que tenemos una libre difusión del contenido, que no tenemos una línea, que no nos debemos a nadie, que no nos compran, y que denunciamos la corrupción de esta administración pública. Ahí debo hacer un paréntesis: yo no soy opositor de esta administración del Movimiento Regeneración Nacional. Al contrario, yo voté por este movimiento porque pues, es lo que le hace falta a nuestro país y a nuestro estado: combatir la corrupción, el abuso de autoridad, la impunidad, la perpetuación de los cargos en el poder, la imposición de los servidores públicos. Pero al no darse, al no llegar, al darme cuenta que es una burla, que en ningún momento se respeta, pues fue que yo inicié este combate a la corrupción y del abuso de autoridad, porque es una burla que los políticos y quienes están al frente en el poder, pues se llenen la boca de decir que no hay corrupción, que no hay impunidad y que no hay... que los puestos públicos no son por dedazo, y todos esos estatutos del gobierno del partido morenista son una burla porque no se llevan a cabo. Yo he ido al Palacio de Gobierno a llevar estos casos con la fuente, con el agraviado acompañándome, y en ese momento se cierran las puertas. Yo para hablar es porque tengo videos, todo lo hago en vivo, o documentado. Para que yo te cuente algo, siempre tengo un video para comprobarlo. Yo he ido cantidad de ocasiones al Palacio de Gobierno, siempre está abierto, cualquiera puede ingresar al Palacio de Gobierno del estado de Veracruz, aquí en Jalapa, siempre y cuando pues, te registras, pones tu INE y vengo a tal dirección y pasas. Pero ¿qué crees? Los activistas y los que tenemos una libre difusión de la información, ellos no pueden entrar, y estamos fichados para no entrar. Hoy todo el mundo puede entrar al Palacio de Gobierno
Hoy todos los ciudadanos vamos a entrar al Palacio de Gobierno. Hey, yo no soy ciudadano. No soy ciudadano. Bueno, pues ya pueden ver, todos los ciudadanos pueden entrar al Palacio de Gobierno, pero los periodistas, los activistas, no pueden entrar. ¿Qué violaciones, qué estupidez y qué tontería por parte de quien les da las instrucciones a estos señores? Pues yo no culpo a estos ciudadanos, a estos trabajadores que ustedes pueden ver a cuadro, no es culpa de ellos. Ellos reciben instrucciones por parte de su mando, de su jefe de seguridad y tal vez hasta del gobernador. Pues eso es por lo que yo digo, que es un gobierno de puertas cerradas. ¿Qué le dirías? Un día te dejan entrar al Palacio de Gobierno y tienes a Cuitláhuac enfrente y después tienes al secretario de Seguridad Pública. Yo lo que les diría sería que se fajen bien los pantalones y que se dejen las naguas para otro día. Que dejen de burlarse del pueblo veracruzano y que vean todas las pruebas que los activistas hemos documentado de los agravios y de las violaciones a nuestros derechos constitucionales. Fájense bien los pantalones y dejen las naguas para otro día. Eso es lo que yo les diría si los veo. De este cantonazo del delegado, ahí anda, ya lo quitaron de delegado, pero ahí anda de policía y los que andan con él también. Ahora, fájense bien los pantalones, porque en sus comparecencias y en sus entrevistas y en sus conferencias con los medios de comunicación que tienen una línea, que no los van a encarar con las pruebas, pues ellos se llenan la boca de decir que ya no hay impunidad y que el servidor público que caiga en un acto de corrupción o de abuso de autoridad, pues que no van a quedar impunes. Fájense bien los pantalones, déjense de burlar del pueblo veracruzano, porque no es así. Este mes yo documenté un trabajo de periodismo, de investigación, donde descubrí al director de la Policía Vial, Juan Carlos Santos Mujica, que él trae para su uso personal una camioneta con reporte de robo, una Kia Seltos 2021, con reporte de robo. Él la ocupa para su uso personal, para andar emborrachándose en los antros, para acosar a las mujeres, y es la que él ocupa. Fui al cuartel de San José, en el estacionamiento, ahí tenía parada en el lugar donde le corresponde, como estacionamiento para este mando. Ahí la tenía estacionada. Comprobé el número BIN, el número de placas, y arroja un reporte de robo con violencia. Esta camioneta debió ser puesta a disposición de la fiscalía para que se le entregara al que se la robaron, y no lo hace así. Él la ocupa para su uso personal, una camioneta de más de $500,000 de pesos, y la sacó del corralón de Miradores, el corralón de Grúas Gatza. De ahí sacó ese vehículo. ¿Y qué creen? Que no nada más ese. Yo iba sobre ese objetivo, pero junto había una camioneta Volkswagen, que también ocupan para hacer esos cantonazos precisamente, que también tiene reporte de robo. Y enseguida estacionado el vehículo, un Sonic del subdelegado Freud de la región 20, aquí en Jalapa, y también presuntamente con esos reportes sin placas, sin permiso para conducir sin placas, con el vidrio polarizado más oscuro que hay en todo el mundo. Y también el del delegado. Fájense bien los pantalones, ahí están las pruebas, y dejen las naguas para otro día, gobernador Cuitláhuac García Jiménez y secretario de Seguridad Pública. Al otro día yo tuve el conocimiento que habían destituido a este rata, comandante Santos Mujica de la Policía Vial en todo el estado de Veracruz, porque salió esa información. Pero el subsecretario, el pelón, Uscanga, Marino, pues metió las manos por él a fin de que se quedara en ese cargo. Ahí el director de operaciones actuó bien, enseguida le quitó el cargo, pero uno más arriba, Uscanga, el subsecretario, el pelón, él metió las manos, y ahí sigue ese policía delincuente, el encargado de toda la Policía Vial, en el cargo, después de haber sido documentado el delito en el que incurre por traer un coche con reporte de robo con violencia. Juan Carlos, no hay impunidad, y ese es el mensaje que yo le tengo que dar al gobernador y al secretario si los viera yo de frente, pero se esconden, cierran las puertas
porque son cobardes. Perdón. Muy bien, no, bien, Juan Carlos, tu dicho, como dices, cuando hablas de algo es porque lo sustentas, porque lo tienes documentado, y eso es el gran valor, ¿no? Es decir, acusar, decir sin probar sería lo complejo, y en este caso tú lo tienes, todo lo que hablas, exhibes y vas haciendo al día a día, lo tienes documentado, lo cual me parece muy, muy importante. ¿Hacia dónde ves a este Veracruz? No hablo de México, hablo de Veracruz, en una situación en la que vivimos de incertidumbre, que pocos tienen el valor de levantar la voz, de actuar, de documentar. ¿Cómo ves a Veracruz? Yo lo veo, su escenario muy lúgubre, que está resbalándose en un camino inclinado y cada vez va más al fondo de esta realidad que yo les comento, porque el pueblo veracruzano se deja. Esto pasa porque el pueblo veracruzano es agachón, es tímido, es temeroso y es ignorante. Es por eso que mi forma de ver todo lo que le pasa a los ciudadanos, cosas que muchas veces no se pueden documentar porque son llamadas, no estamos en el momento, en cualquier municipio de nuestro estado, y no son documentadas, solamente nosotros nos enteramos. Y se escucha a veces hasta cómo les pegan a los ciudadanos los policías en algún municipio, en alguna comunidad de nuestros 212 municipios, y hasta se queda la llamada en la línea y se escucha están golpeando. Y los niños llorando. Y hay videos que yo no he podido publicar donde los mismos delegados de las policías irrumpen en los domicilios, los cantonazos, y aunque hay niños chiquitos aterrados, gritando aterrados porque se llevan a su papá o porque entran de repente los policías encapuchados a su domicilio, pues eso no se ha podido publicar porque pues así lo piden los ciudadanos que nos buscan a nosotros, me llaman ahora qué puedo hacer, Juan Carlos, temo por mi vida, mira, se llevaron a mi papá, a mi mamá, y me pasan el video, pero por favor no lo publiques porque estamos amenazados de que nos van a matar los policías Carlos, estatales. Te veo, te siento, te escucho. ¿Sientes impotencia de repente? Mucha impotencia, me hierve la sangre de pensar todo lo que le sucede a nuestro pueblo veracruzano. Es algo inimaginable, algo incomprensible, un fenómeno el que se vive en Veracruz. Los policías ratas, los policías delincuentes, ellos tienen una cuota de 10 ciudadanos a la falta administrativa y 10 vehículos al corralón por cada patrulla. El policía recibe 1,000 pesos por cada vehículo, por cada moto, y 5 días de descanso. También el mando o el delegado o el director, otros 1,000 pesos por cada vehículo. Por eso los corralones están llenos. Por eso hay muchas empresas de grúa sin concesión, con corralones clandestinos. Y esas son las cuotas. Me llena de rabia y de impotencia y me hierve la sangre pensar que un policía, que es el que debe vigilar tus derechos y lograr la justicia y defenderte, pues es el que te roba, el que te amenaza, el que te extorsiona y el que te secuestra y el que te desaparece y el que mata a los veracruzanos y a los transeúntes, no solo a los veracruzanos. Pero como tengo yo llamadas de ciudadanos de otros estados de la nación de cómo sufren en Veracruz. ¿Y qué creen? No solo de ciudadanos mexicanos, también de extranjeros. A mí me habló, yo tengo un amigo que él es de Portugal, de Lisboa. Y él cuando vino a Veracruz, los de tránsito le robaron en euros, 5,000 euros. Le pidieron hasta en euros, le pidieron, imagínate. Y nuestro contenido ahora llega a Portugal y a varias naciones de nuestro continente y de Europa también. Y este amigo se dedica, él es chef, tiene un restaurante en Portugal, domina el español. Entonces él pone nuestros videos a sus comensales, y cuando logramos liberar a un ciudadano de los policías o un vehículo, nuestras labores, hasta aplauden los portugueses, sus comensales, de nuestras obras, como si fuera un cine, como si fuera de terror, una televisión, y ven de repente libre al ciudadano y hasta aplauden porque se sorprenden que esto pueda suceder en alguna sociedad.
un policía que te robe, pero aquí dejamos de sorprendernos los veracruzanos, dejamos de incomodarnos y de manifestarnos y lo tomamos como si fuera algo normal, el policía rata. Eso es un fenómeno el que se vive. ¿Cómo va un policía a robarte? Y me habla mi amigo de Portugal, ¿cómo es posible, Juan Carlos, que los ciudadanos tengan que organizarse para vigilar a un policía? Aquí en Portugal, si hubiera un policía que roba, ya estuviera con cadena perpetua. Pues fájate bien los pantalones, gobernador del estado de Veracruz. Muy bien, Juan Carlos, pues yo te agradezco infinitamente. Decirle a las personas que nos ven, que seguramente serán muchos, cuáles son tus redes sociales, cuál es la forma de contactarte, de ponerse en contacto contigo, en principio saber esto. Muy bien, mis redes sociales en Facebook y en YouTube aparece como Resistencia Veracruzana. Yo soy Juan Carlos Cuevas Reyes, el dirigente del movimiento Resistencia Veracruzana. También así aparece otra página en Facebook como Juan Carlos Cuevas Reyes. Ahí ya solamente subo contenido mío. Pero en la página Resistencia Veracruzana subo el contenido prácticamente de todos. Pero aparte tenemos redes. Esto lo dividimos así. Otra página para los municipios del norte. Resistencia Veracruzana Poza Rica, Resistencia Veracruzana Papantla, Resistencia Veracruzana Altas Montañas, Resistencia Veracruzana Puerto de Veracruz, Resistencia Veracruzana Minatitlán, Resistencia Veracruzana Coatzacoalcos, Resistencia Veracruzana Región Sur y Resistencia Veracruzana Activistas. Son varias las páginas que tenemos, siempre este es nuestro logo, Resistencia Veracruzana, y todas esas deben ustedes seguirlas, pero nos dividimos las páginas de comunicación por regiones. A los de las Chiapas pues no les interesa mucho lo que sucede en Poza Rica o en Tuxpan, y es por eso que hicimos las páginas aparte por región. Muy bien. Mi número. Tu número. Mi número para que ustedes puedan pedir ayuda, auxilio, asesoría es el 2281-2348-67. 2281-2348-67. Todo el tiempo hay llamadas, algunas no las puedo contestar, pero trato siempre de estar al pendiente. Y con toda confianza, a la hora que sea, podemos ayudarte, pero siempre te vamos a pedir un poquito de agallas. Toma video a los policías ratas al rostro, no al piso. Si tú llegas grabando al piso, o como que no se dé cuenta el policía que lo estoy grabando, pues más riesgo corres. Debes grabar al rostro del policía, que se vean sus gestos, sus facciones, sus muecas, que lo reconozca todo el pueblo veracruzano, y que sus hijos y su familia vean que comen y que visten de lo robado al pueblo veracruzano. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado venir a este espacio NB Periodismo de Investigación, en donde seguramente estaremos cada vez más y más en contacto. Como te dije, aquí no se censura absolutamente nada. Cada quien se responsabiliza de lo que dice, y nosotros como medio también tenemos una responsabilidad y la tomamos contigo. Me parece valiente, como lo dije al principio, tu actividad, tu postura, tu compromiso, y bueno, amigos, amigas y todos quienes nos ven, cada quien tiene su última opinión, su última decisión. Agradecemos sus comentarios, agradecemos que nos sigan a través de este espacio acá entre nos y en toda la barra programática de NB Periodismo de Investigación. Esta es tu casa, Juan Carlos. Gracias. Yo me hago responsable de los comentarios que he hecho, y gracias a este señor de NB Periodismo de Investigación y acá entre nos por darme el espacio. Nunca buscamos el espacio, pero cada vez que me lo ofrecen, para mí es un gusto, pero mis comentarios yo los sostengo personalmente. A la orden, Juan Carlos Cuevas Reyes. Gracias, nos vemos a la próxima, Juan Carlos. Muchas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotros, nos vemos pronto.